Bienvenidos a este tiempo, les saluda el pastor Rolando Quiza de la Misión de Puno. Saludo a nuestros pastores, pastor Jorge, pastora Dina, a los pastores de nuestras diversas misiones, al pueblo de Dios que tiene ese corazón para buscar su voluntad. Quiero que en este tiempo nos unamos en oración para pedir la guía que solo Dios nos puede dar. Así que vamos a orar y le decimos: Padre, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra, de acercarnos a tu presencia. Señor, guía este tiempo, el tiempo de meditar en tu palabra. Guía, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a seguirte. Gracias te damos por esta oportunidad, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. Acompáñame en tu Biblia al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. La palabra de Dios señala: mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Este pasaje de la palabra de Dios nos habla de cómo Jesús no necesitaba que nadie le dijera o le diera referencias, porque Él conocía los pensamientos, Él conocía el corazón de las personas. Él sabía lo que había detrás de la apariencia. Recuerda, Dios no mira apariencias, Dios mira el corazón. Así que Jesús conoce el corazón de todos. Y esta es la base para la historia en el capítulo 3. La palabra de Dios continúa diciendo: había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que haces tú. Entra en escena un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era parte del grupo religioso de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso muy dedicado al estudio de la palabra de Dios. De hecho, era el grupo religioso más disciplinado de ese tiempo. Y él no solo era parte de este grupo religioso. La palabra de Dios nos dice que también era un líder importante de los judíos. Esto significa que él pertenecía al Sanedrín. Es el equivalente de la Corte Superior de Justicia en nuestro país. Así que Nicodemo era un hombre que había llegado alto, que había llegado lejos, que había alcanzado el éxito en ese tiempo. Ahora, algo que tienes que entender de la naturaleza de la humanidad es que cuando somos jóvenes no nos importa mucho el tiempo. Cuando somos jóvenes no nos comprometemos con muchas cosas, porque el temor del corazón joven es el compromiso. Pero cuando alguien ha madurado lo suficiente para asumir un compromiso con un hogar, con una causa, entonces el temor ya no es el compromiso. El temor que ahora tiene es un temor a perder el tiempo. Porque en la medida que vamos creciendo, surge en nuestro corazón el deseo de saber que hay propósito. El deseo de saber que no estoy perdiendo el tiempo. Cuanto más años pasan, hay preguntas que comienzan a ser relevantes. ¿Lo que he hecho vale? Porque imagínate tener éxito en el lugar equivocado. ¡Qué tragedia! Imagínate
esforzarte tanto para llegar al final de la escalera y al final de tu vida simplemente darte cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada? Muchos hombres entran en una gran crisis porque reconocen que han perdido el tiempo y que su vida ya se fue. Nicodemo no es un hombre joven. Nicodemo es un hombre mayor. Y él tiene una inquietud en su corazón. A pesar de haber alcanzado el éxito en ese tiempo, él se pregunta, ¿todo esto vale? Y Cristo es directo. Versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Jesús es claro. Nicodemo, tu preocupación es, ¿tengo parte en Dios? Y Jesús es claro, tienes que volver a nacer para que tengas parte en Dios, para que veas el reino de Dios. Si eso no pasa, tú eres ajeno a Dios, aunque sepas la Biblia de memoria, aunque hayas consagrado tu vida a servir al pueblo de Dios. Si no naces de nuevo, estás perdido. Jesús es claro con él. El versículo 4 señala, Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Jesús es claro con él y separa los dos tipos de nacimiento, el nacimiento natural y el nacer del Espíritu. Él señala que el que nace de padres humanos tiene vida física. En otras versiones dice, el que nace de la carne, carne es. Esa es su naturaleza. Pero el que nace del Espíritu, espíritu es. Es una naturaleza completamente diferente. Cuando examinamos la naturaleza de la carne, nos vamos a dar cuenta que ella está contraria a Dios. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y antes de leer este pasaje, quisiera que reflexiones en algo. Creo que una de las cosas más tiernas que nos puede pasar es tener un bebé en brazos, ¿no? El verlo en su cuna, el hecho que te mire, que te sonría, provoca algo en nuestro corazón. El hecho que quiera jugar contigo es algo tierno, ¿no crees? Pero no te dejes engañar. Lo que es nacido de la carne, carne es. No te dejes engañar por esa apariencia, porque la naturaleza del hombre está caída. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas.
Así que la palabra de Dios establece que la naturaleza humana va a dar este fruto, porque es una naturaleza contraria a Dios. Tú verás ese bebé tierno, pero en la medida que crezca, esa naturaleza se va a manifestar en él. Ese egoísmo, esa idolatría, ese ser conflictivo, ese tener envidia, celos y todo lo que acabamos de leer. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero la palabra de Dios establece que hay otra naturaleza. El nacer del Espíritu es acceder a una vida, acceder a la vida espiritual. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Jesús diferencia claramente estas dos naturalezas. Y le señala a Nicodemo: Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios porque eres un hombre natural. No puedes percibirlo. Necesitas nacer del Espíritu para percibir el reino de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. Por eso es que muchos no meditan en la palabra de Dios, porque no han nacido de nuevo. Están ciegos a las cosas de Dios, aunque tengan años en la iglesia. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede ver el reino, puede reconocer a Dios, su presencia, su voz, puede reconocer su dirección en su palabra. Eso es lo que Jesús está confrontando a Nicodemo. No puedes verlo, no puedes tener parte en él porque no has vuelto a nacer. Ahora, Nicodemo es un maestro que tiene preguntas. Y él pregunta, o mejor dicho, él realiza la pregunta correcta. ¿Cómo es eso posible? Jesús describe la naturaleza de este nuevo nacimiento y leo una vez más el versículo 6. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser posible? Jesús le dice: verás, no es algo que tú puedas reconocer, que puedas discernir, pero cuando pasa, así como el viento impacta este mundo natural, el Espíritu impacta el mundo natural. Y de pronto algo pasa. De pronto una vida es cambiada.
De pronto alguien que estaba sumido en el pecado, sumido en esclavitud, sumido en vicios, cuando se da este acto supremo de su nacimiento, su vida es cambiada. Y como el viento impacta el mundo natural, así pasa. El Espíritu impacta y de pronto vemos vidas cambiadas. Vidas las cuales la psicología dice, ¿cómo él puede ser así con todo ese pasado? Pero es real. El cambio es real. El impacto es real. El testimonio es verdadero. Jesús establece, no puedes controlar el viento. Así es el Espíritu. No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Dios soberanamente hace. Y Él es el que soberanamente se mueve y decide tocar una vida. Tú puedes tener el deseo de nacer de nuevo, pero es un acto que depende totalmente de Dios. Continuamos con la lectura. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Un paréntesis aquí. Cuando dice ustedes no aceptan lo que decimos, se está refiriendo a los fariseos. Se está refiriendo a la gente religiosa de ese tiempo. Jesús dice, yo hablo y doy testimonio, pero hay un problema. Ustedes no quieren escuchar. Ustedes no quieren recibir el mensaje. Ese es su problema. Continuamos. Versículo 12. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Jesús habla respecto de cómo va a ser el proceso de nacer, cómo es ese proceso de acceder a la vida de Dios. Él hace referencia a una historia en el Antiguo Testamento, una historia en la cual el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. El pueblo de Dios murmuró en contra de Dios. Y por este rebelarse, la consecuencia fue que serpientes vinieron y los mordieron y comenzaron a morir. Entonces, la palabra de Dios nos cuenta que Dios le dijo a Moisés, para que no mueran, haz una serpiente y ponlo en un lugar alto, en un madero, y todo aquel que sea mordido con una serpiente, por una serpiente, lo que debe hacer es poner su mirada en esa serpiente, en la serpiente de bronce, en ese lugar, en ese madero, y entonces su vida será librada. Ahora, esto es muy importante. Muchos de nosotros no somos conscientes de nuestra perdición. Muchos no son conscientes de lo mal que están. El cambio profundo en el corazón del hombre
se da cuando él reconoce que está perdido, cuando él despierta a la realidad de que está condenado. Imagínate que una serpiente venenosa te muerda. Tú despertarías a una realidad que siempre estuvo ahí, solo que está siendo adelantada, a la realidad de que vas a morir. En tu desesperación, ¿qué no harías para salvarte? En tu desesperación, ¿qué no escatimarías por salvarte? Parte del nacimiento, de nacer en Dios, es reconocer esa naturaleza. Es despertar y reconocer que estamos perdidos. Porque solo alguien que reconoce que está perdido necesita un Salvador. Cuando alguien era mordido por una serpiente, despertaba la realidad: estoy muriendo. Necesito salvación. Y entonces miraban la serpiente de bronce y vivían. Ahora Jesús dice: eso va a pasar. Esa es la forma en la que una persona despierta la vida en Dios. Leamos desde el versículo 13. El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Jesús comienza diciendo: el único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Él vino del cielo. Él conoce no solo el mundo natural, Él conoce el reino de Dios. Y Él habla de un sacrificio, de su sacrificio. Él le anuncia a Nicodemo: yo vine del cielo, y así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, yo tengo que ser levantado para que si me miras, si crees en mí, tengas vida. Ahora, una pregunta interesante para hacerse es: ¿por qué una serpiente? Una serpiente es símbolo de algo maldito. Una serpiente es símbolo de algo condenado. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Ese nacer de nuevo viene de que Él tome esa posición. Y a través de tomar esa posición, de morir en un madero por nosotros, nosotros podemos tener vida. Versículo 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Él presenta el plan. Ahora, quisiera que reflexiones en algo. Jesús compara el nacimiento, el acceder a la vida de Dios, con el nacer, con el acto de que un niño venga a este mundo. Hoy no se entiende mucho lo que estaban conversando, porque estamos en tiempos en los cuales hay anestesia, en los cuales hay cesárea,
Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesús no había esos elementos. Así que el dar a luz era muy doloroso. A veces a uno le da tristeza enterarse en las noticias cuando de pronto escuchas que una madre joven no llegó oportunamente al hospital y entonces en el dar a luz ella muere. Y eso causa una incertidumbre, eso provoca algo en nuestro corazón. ¿Qué va a ser de ese niño? Pobre hogar. Porque en los nacimientos alguien tiene que sufrir. Y a veces le cuesta la vida a la madre. El bebé no suma, no aporta a su nacimiento. Es la madre la que va a sufrir. De la misma manera, para que alguien nazca en Dios, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. Tuvo que pagar el precio para que la vida de Dios pueda ser derramada en nuestros corazones. ¿Qué nos toca a nosotros? Aprender a mirarlo a Él. Nos toca a nosotros poner nuestra mirada en Jesús. Quiero que a continuación veamos la historia de un gran hombre de Dios, la historia del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, la historia de cómo él nació de nuevo. Estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Charles Spurgeon usó estas palabras fuertes para describir sus años de adolescencia. A pesar de su educación cristiana, ya que su padre y su abuelo eran ministros, y de que fue bautizado siendo un bebé y criado en una iglesia congregacional, y también por sus propios esfuerzos de buscar a Dios, leer la Biblia y orar a diario, Spurgeon se despertó un domingo de enero de 1850 con un profundo deseo de ser libre. Decidió ir a la iglesia, pero debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia metodista. En ella había alrededor de una docena o máximo 15 personas. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia, al parecer por la tormenta de nieve. Subió entonces a la plataforma un hombre delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto, Isaías 45:22. Spurgeon contaba que el predicador comenzó así. De hecho, este es un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No, mírenlo a Él, porque Jesucristo dice, mírenme. Entonces el hombre continuó con su texto de esta manera. Mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mírame, mírame.
Luego de hablar sobre este tema durante poco más de 10 minutos, el hombre miró hacia abajo y vio a aquel joven que venía a la iglesia por primera vez. Solo fijando sus ojos en él, dijo: Joven, te ves muy miserable. Y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó: Joven, mira a Jesucristo. ¡Mira! 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 No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Luego el propio Spurgeon dijo al respecto: Vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol, y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz en que encontré al Salvador aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, podría haber bailado. No había expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Han pasado muchos días entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve ese primer día. Pensé que podría haber saltado de la silla en el que me senté y haber gritado con el más salvaje de los hermanos metodistas: ¡Soy perdonado! ¡Soy perdonado! Un monumento de gracia, un pecador comprado por sangre. Mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, una perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo, con los pies sobre la roca. Entre las 10:30 cuando entré a la capilla y las 12:30 cuando volví a casa, el cambio más grande había tenido lugar en mí. Simplemente al mirar a Jesús había sido liberado de la desesperación y fui llevado a un estado de ánimo tan feliz que, cuando me vieron en casa, me dijeron: «Te ha sucedido algo maravilloso». Y yo estaba ansioso de contarles todo. ¡Oh! Hubo alegría en la casa ese día cuando todos escucharon que su hijo había encontrado al Salvador. En los meses siguientes a su conversión, el joven Spurgeon escudriñó las Escrituras con hambre y sed del conocimiento del Señor. Tan solo 4 meses después fue bautizado en el río Lark por una iglesia bautista a la que se unió. Este sería el principio de la fructífera carrera ministerial del gran Charles Spurgeon. Tengo una pregunta para ti. A la luz de lo que hoy hemos meditado, ¿realmente la vida de Dios está en ti? ¿Realmente tú estás en el reino de Dios? Pueda que tengas muchos años en la iglesia o pueda que te conectes hoy por primera vez. La invitación está hecha. Vamos a tener un tiempo de acercarnos a Dios en oración. Y yo te pido que puedas tú orar en tus propias palabras. Que tú puedas clamar desde lo profundo de tu corazón. Te invito a que tú reconozcas que estás condenado. Porque solo alguien que está condenado necesita un Salvador. Acerquémonos juntos a Dios y que Él ilumine nuestros corazones. Vamos a orar. Te pido que lo hagas en tus propias palabras.
manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Miro a tus ojos, veo tu amor. Miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Tu esperanza me alcanzó. Me sanaste con tu amor. Abriste la puerta de tu corazón. Me diste la vida, me diste el perdón. Miro a tus ojos, veo tu amor. Miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Miro a tus ojos, veo tu amor. Miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Tu esperanza me alcanzó. Me sanaste con tu amor. Abriste la puerta de tu corazón. Me diste la vida, me diste el perdón. Hermoso Dios. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Hermoso Dios. Nadie es como tú.
No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Esperanza de mi alma. Refugio de mi corazón. Alzaré mis ojos a ti. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, hermoso Dios. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, hermoso Dios. De mi alma, oh Jesús, refugio de mi corazón, oh Señor, correré hacia ti, me refugiaré en tu misericordia. Nadie es como tú. Nadie es como tú, hermoso Dios. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que hemos tenido. Gracias por tu palabra. Padre, entregamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Iglesia, hasta la siguiente oportunidad. Dios te bendiga.